El título de la prédica del día de hoy yo la titulé Ancla del Alma. Y quiero empezar hablando acerca de algo que yo encontré en internet esta semana. Y hay un psicólogo del siglo pasado que se llama Abraham Maslow. Y él habla acerca, y él dice lo siguiente: los seres humanos somos motivados por necesidades no satisfechas. Cuando tenemos una necesidad que no está siendo satisfecha, esa va a ser la motivación por la cual nosotros nos vamos a mover. Es decir, si a ustedes les ha pasado, si ustedes tienen hambre, ustedes no piensan en otra cosa más que en comer, porque la necesidad física le está diciendo tenés que comer para sobrevivir. Aunque ustedes tengan 1000 cosas que hacer, si ustedes no han comido, su cuerpo les va a gritar por dentro: tenés que alimentarte, porque somos motivados por las necesidades no satisfechas, dice él. Entonces él tiene una pirámide en la cual él pone todas las necesidades del ser humano. Yo no estoy hablando de estas cosas como que son la verdad es la palabra de Dios, pero estas cosas sí son muy útiles y nos sirven en nuestro día a día. Y hay como una pirámide de necesidades, ustedes la pueden buscar en internet, pero el ser humano, las necesidades más básicas que tenemos son las necesidades físicas. En estas se encuentra la necesidad de agua, la necesidad de aire, la necesidad de comida y la necesidad de sueño. Si ustedes no están satisfaciendo estas necesidades, ustedes no se pueden mover a satisfacer las siguientes necesidades. Es decir, si ustedes no han dormido en 2 días, ustedes no van a poder hacer nada más hasta que duerman, ¿o no? Eso es cierto y es tan fácil de comprender. Y yo creo que todos sabemos cómo satisfacer nuestras necesidades físicas, porque todos acá estamos, algunos hasta estamos un poco gorditos, un poco pasados de libras, hasta satisfacemos de más la necesidad física de comer. Todos aquí respiramos naturalmente, obviamente. A ninguno de nosotros se nos olvida cómo respirar, a ninguno de nosotros se nos olvida que teníamos que dormir. Todos estamos acostumbrados a llenar esas necesidades que son básicas. Pero él decía, después de que estas necesidades básicas están siendo satisfechas, pasamos a la siguiente tabla o la siguiente lista de necesidades, que son las necesidades de seguridad. Y él dice que las necesidades de seguridad básicamente son las necesidades donde nuestro ser ya empieza a anhelar sentirnos protegidos, sentirnos seguros. Entonces, antes yo estaba siendo motivado porque yo necesito trabajar para comer, ¿verdad? Pero ahora que yo ya tengo comida, ahora yo comienzo a buscar las cosas que me hacen sentir seguros. Ahora no solamente me conformo con tener un techo sobre mi cabeza, sino yo quiero vivir en un buen vecindario. Yo quiero vivir en un lugar donde yo me sienta seguro. Yo quiero satisfacer la seguridad que mi alma necesita. Entonces, y después, si ustedes quieren seguir investigando, están las necesidades sociales. Pero yo les voy a hablar el día de hoy acerca de las necesidades de seguridad. Y como les dije, la necesidad de seguridad se trata acerca de mantenernos a salvo, mantenernos libres de peligro. Esto incluye dónde vivimos, incluye si nos sentimos seguros, incluye nuestra seguridad y estabilidad laboral también, incluye nuestra salud física, la seguridad financiera y la seguridad en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, cuando estamos llenando las necesidades físicas, cuando nos movemos por las necesidades físicas, nuestra motivación principal va a ser trabajar para obtener esas cosas que van a llenar estas necesidades físicas. Por ejemplo, si yo necesito dinero, porque yo necesito dinero para comer, yo voy a aceptar cualquier tipo de trabajo, porque yo necesito dinero. Yo tengo que ver qué hago para mantener no solamente mi cuerpo, sino mantener a mi familia. Entonces vamos y aplicamos a cualquier trabajo que nos dé el dinero que necesitamos para comer. Pero una vez hemos llenado esa satisfacción, por ejemplo, entonces nos pasamos a las necesidades de seguridad. Entonces, por ejemplo, dijimos que uno de los aspectos de las necesidades de seguridad es esa estabilidad laboral. Y esta es la razón por la cual muchas personas, por ejemplo, porque tenemos esa necesidad de sentirnos seguros, muchas personas prefieren tener un trabajo estable a arriesgarse a ser emprendedor. Porque ellos buscan seguridad, ellos buscan sentirse seguros. Entonces, muchas veces se nos presentan 2 opciones y nos dicen: mira, tengo un trabajo en donde te van a pagar 4,000 quetzales al mes. Eso es fijo, eso es algo seguro. O tengo esta opción de que te van a dar un trabajo donde te pagan el sueldo mínimo más
comisiones en ventas. Te pagan 2.500, digamos, pero podrías ganar de 6.000 a 8.000 quetzales si te pones las pilas. O sea, nos están ofreciendo algo con posibilidad de ganar más, pero estadísticamente hablando, porque todos tenemos la necesidad de sentirnos seguros, la mayoría de personas van a escoger los 4.000 quetzales, porque prefieren sentirse seguros a sentirse inseguros, teniendo la posibilidad de ganar más. Es por eso también que, por ejemplo, nosotros pagamos seguros. ¿Cuántos aquí pagan seguro médico o seguro a su carro? Esas son cosas buenas, pero pagamos esas cosas porque eso nos hacen caminar por la vida un poco más confiados. A veces andamos sin seguro en el carro manejando y andamos todos nerviosos, preocupados porque nos van a chocar, y si nos chocan nosotros tenemos que pagar los costos de ese choque. Pero cuando andamos con el seguro decimos, no importa, llegamos al seguro y nos sentimos mejor. Por eso es que nosotros invertimos en este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros, por eso es que también buscamos trabajos donde no solamente nos proporcionen estabilidad, sino nos den como esa seguridad extra, como las prestaciones laborales. Yo que tengo una empresa, yo me he dado cuenta ahorita que estuve tratando de contratar a una señora que limpie, que las personas que limpian, ellos ofrece prestaciones, y eso es como algo bien importante para ellos. Y muchas veces si no ofreces prestaciones, aunque ofrezcas más dinero, ellos te dicen, no gracias, prefiero menos dinero, pero las prestaciones, porque eso me dan seguridad de que si me enfermo, si me pasa algo, yo puedo ir al hospital y puedo obtener este beneficio del IGS. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Porque tenemos una necesidad en nuestro ser de sentirnos seguros. Esta es la razón, por ejemplo, por la cual cuando ya tenemos las necesidades básicas, que son la comida, un refugio, el aire y todas estas cosas satisfechas, empezamos a buscar la seguridad. Entonces ya no es como antes era, estoy contento porque tengo un techo sobre mi cabeza y tengo un lugar donde dormir. Pero ahora estás buscando no solamente que tengas un techo sobre tu cabeza, sino estás buscando un buen vecindario donde vivir, donde puedas sacar a tu perrito, donde puedas salir en las noches y sentirte bien. Ahora que ya tenés estas de abajo satisfechas, te pasas a las siguientes. Esta es la razón por la cual Dana y yo ya no salimos de noche a caminar por nuestra casa, porque salíamos y eran las 9 de la noche y una vez nos trataron de asaltar, y desde que nos trataron de asaltar, nunca más volvimos a sacar a nuestro perrito a esas altas horas de la noche. Y mi mamá no sabía esto, y esta es mi forma de contarle, pero ahora soy más precavido, ya no hacemos esas cosas. Pero esas son las razones por las cuales inclusive ustedes, si tienen las posibilidades, ustedes prefieren pagar Uber a irse en camioneta, ¿verdad? Solamente si no tienen las posibilidades porque necesitan ese dinero para comer, es decir, si están en las necesidades físicas, ustedes se van a ir en camioneta. Pero si ustedes tienen el dinero para satisfacer sus necesidades físicas, entonces ahí sí ya van a darse un poquito más de lujos, como pagar un Uber en vez de irse en una camioneta, porque prefieren satisfacer su necesidad de sentirse seguros. Entonces somos motivados a hacer y dejar de hacer cosas por la necesidad de sentirnos seguros. Yo les quiero decir lo siguiente: esa necesidad de seguridad que el ser humano necesita, esto es un hecho, el ser humano busca sentirse seguro en la vida. Esa necesidad de sentirnos protegidos, de sentirnos seguros, fue puesta ahí por Dios. Nuestras almas tienen que ser llenas de esa necesidad de sentirnos seguros. Nuestras almas necesitan y buscan seguridad. Y lo que nos haga sentir seguros, a eso es a lo que nos moveremos, o a eso es a donde nosotros iremos. Entonces, el título de mi prédica es Ancla del Alma, y el punto número 1 es que nuestra alma necesita un ancla. Vamos a leer Hebreos 6, 16 al 11. Ahora sí, ya no vamos a hablar de psicología, sino vamos a hablar de la verdad, de la palabra de Dios. El escritor de Hebreos dice lo siguiente en la versión NBI: los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda la discusión. Dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es, ¿cómo?
¿Qué significa inmutable? Inmutable significa que no cambia. Hebreos está diciendo que nuestro Dios es un Dios que no cambia. Él es un Dios seguro. Y no solamente eso, sino sus promesas, lo que Él nos dice, es algo seguro, es algo inmutable que no cambia. Él dice, su propósito es inmutable, pero aún así lo confirmó con un juramento. El versículo 18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso a los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos está diciendo lo siguiente: Dios no cambia, Él es inmutable, pero aún así Él se quiere asegurar que nosotros entendamos de que Él no cambia y que sus palabras no cambian, que sus promesas permanecen y se van a cumplir. Entonces por eso Él viene, promete y jura. Y como Él, no hay nadie más grande que Él y nada más seguro que Él jura por Él mismo. Pero Él nos está como que dando esa doble seguridad de que Él no va a cambiar. Y después sigue diciendo el escritor de Hebreos, dice, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Hebreos está diciendo, todos nosotros andamos por la vida buscando seguridad. Todos por nosotros andamos por la vida buscando sentirnos protegidos, sentirnos seguros. Eso es lo que nuestras almas necesitan. Una vez estamos llenando las necesidades físicas y las necesidades básicas, nuestra necesidad primordial va a ser la necesidad de sentirnos seguros. Y así es como caminamos sobre la vida. Pero Él está diciendo que esta promesa es para todos nosotros, los que buscamos esa seguridad. Dice que nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. El versículo 19 dice, tenemos como, ¿qué? Firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesús, los que tenemos como un Padre bueno a ese Dios que no cambia, tenemos una firme y segura, ¿qué? Ancla del alma. Hebreos sabe, Hebreos se escribió muchísimo, 2000 años antes de que Abraham Maslow existiera y él hablara acerca de la necesidad de la seguridad. Y él dice, todos los humanos buscamos refugio. Nuestras almas necesitan sentirse seguras. Y Dios es esa firme y segura, ¿qué? Ancla del alma. Nuestras almas necesitan un anclaje para sentirse seguras. Y dice el versículo 20, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios está hablando de una necesidad innata que es tan universal, es decir, es de todos los seres humanos y también es eterna. La necesidad de que nosotros necesitamos estabilidad y seguridad. Quiero volver a leer ese nuevo texto, pero ahora lo quiero leer en la versión traducción lenguaje actual para que comprendamos un poquito de una manera más clara lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos. Y nuevamente el versículo 16 empieza diciendo y dice, cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en Él que nos dará lo prometido. Esta confianza en Dios nos da plena seguridad. Dice acá, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos las da ¿quién? Jesucristo. De Jesús viene nuestra seguridad, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. La analogía de Hebreos es de que un barco, cuando está en medio de las tormentas, ese barco necesita anclarse. Ese barco necesita un ancla para estar seguro. Para que las tormentas no lo lleven de un lugar a otro, ese barco necesita soltar su ancla y su ancla se va a convertir en esa seguridad. Nuestras almas
tienen una tendencia también de como el barco, la analogía que está hablando Hebreos, de irse de un lado a otro. Si no me lo creen, solo miremos las reacciones del pueblo de Guatemala en los eventos que acaba de pasar en nuestras elecciones. Una vez la gente no sabe qué va a pasar, la gente empieza a irse de un lado para otro. Inclusive hay muchos cristianos que ellos dicen, yo creo en el Señor Jesús y el Señor Jesús es el ancla de mi alma, están ahorita completamente como que si viviéramos en un gran caos siendo llevados de un lado a otro. A veces decimos, me quedé sin trabajo, hubo fraude electoral, ¿qué va a pasar con Guatemala? Ese es el inicio de una dictadura, comenzamos a decir, comenzamos a imaginar las cosas que van a venir. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos mudamos? ¿Nos quedamos en Guatemala? ¿Quién nos va a poder salvar? Estas son expresiones de cuando nuestras almas no están ancladas en Jesús. Porque cuando no estamos anclados en medio de la tormenta, empezamos a ser llevados de un lugar a otro. Y cualquier cosa que nos pase, cualquier tormenta nos va a afectar y nos va a voltear tal vez, ¿verdad? El propósito de un ancla es evitar que nosotros nos desviemos. Ahora quiero que entiendan esto. Las anclas solo funcionan en medio de la tormenta. Ustedes no necesitan seguridad, ustedes no necesitan un ancla del alma cuando ustedes están bien. Y es por eso que nuestra tendencia como seres humanos es olvidarnos de Dios cuando todas las cosas aparentemente están bien. Pero cuando estamos en problemas, cuando empezamos a angustiarnos, cuando empezamos y nuestra alma empieza a gritar por esa seguridad que necesitamos, ahí es cuando usualmente empezamos a ver qué hacemos. Pero las anclas funcionan específicamente cuando hay tormentas. Así que la prédica que yo traigo el día de hoy no es para personas que están tranquilas en sus vidas, para personas que no tienen problemas. Si ustedes no tienen problemas, si ustedes están tranquilos, si ustedes todo va bien en sus vidas, esta prédica no es para ustedes. Esta prédica solo es para los humanos que sabemos que tenemos tormentas a nuestro alrededor, que muchas veces nos quieren llevar a diferentes rumbos al cual nosotros queremos ir. Esta prédica es para ustedes. Las anclas solo funcionan en medio de la tormenta. El contexto de este versículo es de que el escritor de Hebreos le estaba hablando de una iglesia que en ese tiempo ellos eran nuevos creyentes. Los hebreos, eso quiere decir que ellos probablemente eran personas que habían tomado una decisión drásticamente de cambiar su vida y de acercarse a Jesús. Ellos probablemente, muchos de ellos no eran judíos, habían otros que sí eran judíos, pero habían gentiles, habían judíos. Pero lo que estaba pasando en ese momento, si ustedes han estudiado un poco, si ustedes han escuchado a algún predicador hablar acerca de esto, ellos vivían en persecución. Lo que estaba pasando en esos tiempos es que si vos te volvías cristiano, había una leve posibilidad de tal vez un 80% de probabilidad de que te podías morir por ser cristiano. Si las autoridades te agarraban, te podían matar. Muchos de ellos estaban pasando las peores tormentas de sus vidas. ¿Por qué? Porque habían decidido creer en Jesús. Muchos de ellos, tal vez, ellos no todavía estaban viviendo, obviamente, pero ellos habían perdido familiares. Ellos no solamente habían perdido gente cercana a ellos que los habían matado a las autoridades, sino ellos habían perdido sus negocios. Porque ellos tenían un negocio, pero cuando se volvieron cristianos empezaron a tener persecución, vino el imperio romano y empezó a quitarles sus negocios, empezó a quitarles sus propiedades, les comenzó a quitar sus casas. Este tipo de persecución no es la persecución que hoy en día nosotros podemos experimentar, por lo menos aquí en Guatemala. Si lo queremos ver así, los problemas que ellos estaban pasando son muchísimos más serios de los problemas que tal vez nosotros podemos llegar a atravesar acá. Y ellos estaban pasando estas persecuciones grandes. Entonces viene el escritor de Hebreos y les comienza a hablar a ellos y les dice y les habla en toda la parábola de Hebreos acerca de dos propósitos. Básicamente uno es el siguiente: habían personas que estaban a punto de tirar la toalla porque ellos estaban diciendo Jesús no vale la pena. Por creer en Jesús yo perdí todo. Yo perdí mi familia, yo perdí mi negocio, yo perdí mi estatus, yo perdí mi posición económica, mi posición política. Y ellos comenzaron tal vez a darse cuenta de que no sé si vale la pena realmente seguir creyendo en Jesús por todo lo que yo estaba viviendo. Entonces el escritor de Hebreos viene y les dice: Jesús es tu seguridad. Jesús
vale la pena. No te rindas con Él. Él es la persona que te puede mantener segura aún en medio de la tormenta. El otro grupo de personas eran personas que eran judíos, pero ellos querían agregar a Jesús a su religión. Entonces ellos venían y decían, lo que está pasando es de que estamos teniendo todos estos problemas porque nos estamos solo yendo por Jesús, pero estamos dejando de lado nuestra religión judía. Entonces lo que hay que hacer es mezclar las dos para que así ya no tenemos persecución de parte de los judíos, decían ellos. Entonces el escritor de Hebreos viene y comienza a hacer una comparación de por qué Jesús era superior a la ley. Si nosotros nos vamos desde el versículo 1, él empieza a hablar acerca de la superioridad de Jesús. Él empieza a decir, Jesús es mejor que la ley. Inclusive en la versión 60 hay un título que dice, Jesús es mejor que Moisés. Como diciendo, realmente Jesús no tiene comparación con la ley. Entonces el escritor de Hebreos les dice estos dos mensajes. No se rindan con Jesús. Él es su seguridad en medio de las tormentas. Y número 2, Él es todo lo que ustedes necesitan. Ustedes no necesitan la ley. Ustedes no necesitan el dinero para sentirse seguros. Ustedes no necesitan un buen trabajo para sentirse seguros. Ustedes solo necesitan a Jesús. Ese es el propósito con el cual Él les estaba hablando. Y si nos damos cuenta, 2000 años después, la naturaleza humana no ha cambiado mucho. Porque esto es lo que nosotros seguimos anhelando. Seguimos anhelando sentirnos seguros. Entonces, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Tiene su alma un ancla? Y si sí la tiene, si no están seguros, ¿cuál es el ancla de su alma? Porque Hebreos está diciendo que nuestra alma tiene un deseo de seguridad. El psicólogo Abraham Maslow lo confirmó y dice: nuestras almas buscan sentirse seguras. Y para eso nosotros necesitamos algo que nos dé seguridad, algo que nos ancle en medio de las tormentas. ¿Cuál es su ancla del alma? Muchos de nosotros, si somos honestos, nosotros cuando empezamos a sentirnos inseguros, cuando empezamos a sentirnos angustiados, ¿a dónde es el primer lugar al cual nosotros vamos? Comiencen a pensar, ¿a dónde es el lugar al cual ustedes van cuando ustedes se sienten inseguros, se sienten abrumados? Si no vamos a Dios, nuestra ancla no es Dios. Si nos sentimos enfermos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Oramos o vamos primero a tomar medicina y con un doctor? ¿Es nuestra seguridad que Jesús pagó por nuestras enfermedades o lo que un doctor nos puede recomendar? No estoy diciendo que los doctores sean malos. Estoy diciendo que nuestra prioridad debería ser ir primero a Dios. ¿Cuál es el lugar al cual nosotros vamos para buscar sentirnos seguros? Muchos de nosotros, honestamente, vamos a lugares donde no tenemos, se los voy a poner de la siguiente manera. Las cosas que no tienen alma no nos pueden ayudar a las personas que sí tenemos alma. Muchas veces nosotros cuando nos sentimos que estamos abrumados, estamos inseguros y no sabemos qué hacer, comienzan a pasar todas estas cosas en el gobierno. ¿Y qué es lo que primero comenzamos a hacer? Muchos de nosotros comenzamos y tratamos de buscar esa seguridad en las cosas que no tienen alma. Por ejemplo, muchos de nosotros nos sentimos seguros cuando tenemos una buena cantidad de dinero en el banco. Y si tenemos esa cantidad en nuestra cuenta bancaria, entonces andamos por la vida tranquilos, andamos por la vida seguros. Pero si nuestra cuenta bancaria dice 0, ¿cómo andamos por la vida caminando nosotros? Muchos de nosotros buscamos cosas físicas, por ejemplo, como una profesión. Decimos, por lo menos tengo todavía mi profesión, por lo menos tengo todavía mi carrera, por lo menos todavía tengo estas cosas me hacen sentir seguro. Pero las cosas que no tienen alma no pueden anclar nuestras almas, porque estas cosas no tienen alma. Yo sé que esto suena fácil de entender, pero tu carro no te puede consolar. Tu profesión y tu trabajo no te puede consolar. Tratamos de escondernos en estas cosas, tratamos de distraernos tal vez, pero si seguimos intentando llenarnos y anclarnos en cosas que no tienen alma, nos vamos a sentir sintiendo vacíos por dentro, porque estas cosas no nos pueden anclar. Nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras conexiones
nuestra inteligencia y nuestro dinero nunca nos van a poder anclar. Entonces, si la solución no es ir a las cosas que no tienen alma, muchos de ustedes han ido a las cosas que sí tienen alma. Y las cosas que sí tienen alma son otras personas. Muchos de nosotros hemos dicho, mi seguridad es mi esposa. Mi seguridad es mi esposo. Mi seguridad son mis padres, porque mis padres siempre han estado ahí para mí. Y cada vez que yo los llamo, ellos vienen. Si me pincho una llanta, ellos vienen y están ahí para mí. Y eso tal vez es bonito. Muchos de aquí hemos dicho, tal vez mi seguridad está puesta en mis líderes, en mis pastores, en las personas que yo sé que cuidan de mí. Pero esta respuesta realmente está llena de muchas fallos. Porque estas personas, ellos también necesitan un ancla que los ancle a ellos. Yo necesito un ancla que me mantenga seguro, pero estas personas también. Una persona que tiene la misma necesidad de seguridad que yo, no me puede dar seguridad a mí. Inclusive si estas personas son buenas, las personas, no hay nadie que sea perfecto. Y tal vez no hemos dicho abiertamente y no hemos dicho tal vez, sí, mi seguridad es esta persona o mi seguridad es esta persona, pero esa es la forma en la que nos sentimos. Porque yo he conocido muchísimas personas que pusieron su seguridad en sus pastores y en sus líderes. Y cuando los líderes y los pastores les fallaron, ellos se alejaron de Dios. Porque su seguridad no estaba puesta en Dios, estaba puesta en una persona igual de fallida que ellos mismos. Ellos no lo habían dicho abiertamente, pero ¿cómo sé yo que su alma estaba anclada a una persona? Porque cuando esa persona les falló, ellos se alejaron de Dios. Las personas inclusive pueden ser muy buenas o muy perfectas, pero aún así las personas no van a estar siempre con nosotros. Y esto es algo que me pasó a mí, nos pasó a nosotros como familia. Mi papá, yo puedo decir abiertamente que fue un hombre perfecto. Para mí él fue perfecto. Y cada vez que yo tenía algo que yo estaba atravesando, yo lo llamaba y él estaba ahí para mí. Si me pinchaba una llanta, como el ejemplo que di, lo llamaba y él ahí estaba para mí. Si yo le decía, papá, mira, necesito un favor, él ahí estaba para mí. Él nunca me falló. Él siempre estuvo para mí. Cuando yo no entendía algo de la Biblia, yo iba con él y le decía, papá, explícame esto. Y él me lo explicaba. Él siempre estuvo ahí para mí. Él fue para mí una persona perfecta, pero él ahorita ya no está. Entonces, aunque las personas sean muy buenas, sean perfectas, no podemos anclarnos a otras personas, porque las personas no van a estar ahí para siempre. Si mi ancla hubiera estado anclada a mi papá, ahorita que él ya no está, yo tampoco estaría acá. Nosotros necesitamos que nuestras anclas se anclen a un ser superior, a un ser más grande. Y es por eso que Hebreos está diciendo que Jesús es nuestra ancla del alma. Y la solución es que nosotros necesitamos a alguien que tenga alma. Necesitamos no solamente a alguien que tenga alma, sino a alguien que tenga un alma similar a la nuestra, pero que al mismo tiempo esa persona sea perfecta. Que esa persona no necesite anclarse en otro lado. Un alma que no solamente quiera eso, sino un alma que nos quiera arreglar a nosotros. Y mi punto número 2 parece sencillo, pero es profundo cuando nosotros entendemos que esto es lo que nuestras almas necesitan, es que Jesús es el ancla que nuestras almas necesitan. Hebreos 6, 19 al 20 dicen nuevamente, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si nosotros nos vamos a Hebreos 1, y tal vez ustedes lo pueden hacer cuando lleguen a sus casas, espero que sí lo hagan. En Hebreos 1, Hebreos comienza hablando acerca de que Jesús no es cualquier ser superior. Hebreos dice, Jesús no es como cualquier otro ángel. Él es superior a los ángeles. Él empieza diciendo que Jesús realmente es Dios. Después él comienza a decir que ese ser supremo es el que nos puede anclar. Y él comienza a decir que no solamente él es Dios, sino que él vino y se hizo hombre. Es decir, él sabe conectar con nosotros porque él experimentó las cosas que nosotros estamos experimentando. Es un ser supremo, es perfecto, sí, pero es un ser que me entiende.
Es un ser que se puede relacionar conmigo porque Él es Dios, pero Él es también hombre. Hebreos sigue diciendo y habla que Jesús es superior a la ley, es mejor que Moisés, no necesitamos nada más. Pero no solamente eso, y si nosotros volvemos a leer el texto de Hebreos 6, 19 al 20, encontramos la clave de por qué Jesús es la única persona donde nosotros nos podemos anclar. Y Él dice que tenemos como firme y segura ancla el alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Escuchen lo siguiente, el versículo 20 dice, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo Hebreos acá es de que Jesús es un ser supremo. Él es mayor que los ángeles, Él es Dios, pero Él se hizo hombre. Él se puede relacionar con nosotros. Él entiende nuestras necesidades de seguridad de nuestra alma. Pero no solamente eso, sino Él entra por nosotros. El versículo 20 dice que Él es un precursor. Jesús abre brecha. Él hace las cosas que nosotros nunca pudimos hacer. Y una vez Él llega al lugar donde nosotros queremos llegar, que nosotros no podemos llegar, Él se convierte en nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? ¿Saben qué hacían los sacerdotes en los tiempos antiguos? Ellos se ponían entre la brecha entre ellos y Dios. Ellos eran un instrumento entre los cuales los hombres podían venir y entregar sus ofrendas y ofrecerse y tener una comunión con Dios. Ellos no podían hacer esto sin un sacerdote. Lo que está diciendo aquí Hebreos es que Jesús no solamente es un ser con alma, Él es un ser con alma que no necesita ser anclado porque Él es perfecto, Él es Dios, Él nos entiende. Pero no solamente eso, sino Él quiere ayudarnos. Él pagó e hizo las cosas para que nosotros no las tengamos que pagar. Él fue el precursor. Él entró por nosotros y Él busca anclarnos. Él convierte en nuestro sumo sacerdote. Si no es Jesús, lo único que tenemos que hacer es encontrar a alguien que sea igual de perfecto que Jesús, que sea Dios, que sea hombre y que no solamente eso, sino que quiera entrar en una relación personal con nosotros. Y honestamente a mí no se me ocurre nadie más que quiera hacer eso por nosotros. De todas las religiones que existen, no hay ninguna persona, ningún Dios que haga eso por los seres que Él ama. Solamente Jesús. Es por eso que Jesús es la persona perfecta en la cual nosotros podemos anclar nuestra alma, porque Él tiene alma, pero Él es perfecto. Él no necesita ser anclado. Yo sé que esto es algo que tal vez entendemos en papel, pero llevarlo a la práctica puede ser bastante más complejo. Porque cuando hay tormentas, si ustedes son como yo, usualmente lo que nosotros tendemos a hacer es que tendemos a quitar nuestro enfoque de Jesús y tendemos a enfocarnos en las demás cosas. A mí me gustan un montón las películas, y en todas las películas de acción, cuando hay un rescate en un bote, las personas están en una gran tormenta, están pasando una situación difícil y alguien los va a rescatar. Usualmente, ¿cómo es la manera en la que los rescatan? Viene un helicóptero desde arriba, les tiran la soga y los llevan a un lugar seguro. Es decir, ellos estaban en la tormenta, pero de un instante a otro ellos ya no están en una tormenta, ellos están arriba de la tormenta. Pero Hebreos no dijo que Jesús era nuestro helicóptero. Hebreos dijo que Jesús era nuestra ancla. ¿Sabe qué es lo que hacen las anclas? Las anclas nos dejan en medio de las tormentas. Muchas veces nosotros lo primero que hacemos cuando estamos pasando cosas difíciles es que le decimos a Jesús y a Dios: Dios, por favor, quítame de esta tormenta. Mira las olas que están a mi alrededor, mira el viento, mira la lluvia, me está dando miedo, por favor, quítame de este lugar. Y lo que queremos es que Dios sea nuestro helicóptero. Pero Jesús está diciendo: yo no voy a ser tu helicóptero, yo voy a ser tu ancla. Yo quiero que aprendas a confiar en mí en medio de la tormenta. Porque qué fácil es confiar en Dios cuando no estamos en la tormenta. Cualquiera puede hacer eso. Lo que Dios nos quiere hacer es que Él nos quiere anclar. Él quiere que nosotros sepamos que en medio de la tormenta nosotros vamos a estar seguros. Él es nuestra ancla. Esto me recuerda a una historia que está en Mateo 14, cuando los discípulos estaban en una gran tormenta
y de repente miran a Jesús caminar hacia ellos encima de las aguas. Y Pedro, ellos tienen miedo, piensan que es un fantasma, y Pedro dice: Señor, si eres tú, llama a que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús lo llama y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. O sea, súper increíble, algo que yo quiero hacer algún día en la vida, y cada vez que me pongo en una piscina yo hago eso y nunca pasa. Algún día tal vez lo voy a hacer, porque la Biblia dice que lo podemos hacer, pero Pedro lo empezó a hacer y él empezó a caminar. Pero aquí es donde les digo que realmente llevarlo a la vida práctica es difícil, porque en la vida real es bastante fácil quitar nuestra atención de Jesús. Estamos en la tormenta y como Pedro empezamos a ver a las olas y nos empezamos a hundir. Jesús se fue. Nuestra ancla ya no está. No, nuestra ancla sigue ahí. Jesús estaba parado enfrente de Pedro, pero el problema es que Pedro empezó a quitar su enfoque de Jesús. Empezó a quitar su confianza en Jesús. Y Jesús se queda ahí parado, y cuando mira que Pedro se está ahogando, como buen Dios que Él es, Él va y lo ayuda y le extiende la mano y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Y esas palabras de ¿por qué dudaste? No eran palabras de condena, como diciendo: Pedro, no tenés nada de fe, ¿cuándo vas a cambiar? Siempre haces lo mismo, sos un bueno para nada, no aprendes. Sino eran: Pedro, ¿por qué dudaste? En el sentido de: no tenés por qué dudar, porque yo aquí estoy. ¿Por qué quitaste tus ojos de mí si yo nunca me he ido de este lugar? Yo sigo estando acá. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros el día de hoy que estamos atravesando tormentas. Él nos está diciendo: ¿por qué están dudando? Ustedes no tienen por qué dudar, porque yo sigo estando acá. Yo no me he ido a ningún lado. No sé si ustedes saben esto, pero las anclas no se pueden ver. Cuando estamos en la tormenta y tiramos el ancla se va a lo profundo del mar y no podemos ver el ancla. No sabemos si el ancla está ahí o vino un tiburón y cortó la soga. No sabemos qué fue lo que pasó. Lo único que podemos hacer es confiar de que nuestra ancla nos va a mantener seguros. Y es lo que muchas veces nos pasa en nuestra vida. Por todas las tormentas y todas las cosas que nos pasan, es muy difícil ver a Dios. Porque pensamos que Dios solamente está cuando hay paz y tranquilidad. Pero Dios nos quiere hacer saber de que Él está ahí aun cuando no lo podamos ver, aun cuando no lo podamos sentir. No sé si ustedes han pasado esto, pero por lo menos yo sé que yo lo he pasado. Momentos en los cuales yo no puedo ver a Dios, en los cuales me es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero lo único que me mantiene ahí es saber de que Él sigue ahí conmigo, de que Él no se ha ido. Si se pudiera ver, entonces no se necesitaría fe. Porque si se pudiera ver, ¿para qué vivir por fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por fe. Entonces Jesús está ahí extendiendo nuestra mano hacia nosotros y diciendo: ¿por qué estás dudando? ¿Por qué seguís creyendo de que no vas a tener lo suficiente para llegar a fin de mes? Si el mes pasado yo estuve ahí para ti. ¿Por qué seguís creyendo de que yo no te puedo sanar? Si yo te sané en el pasado, yo ya lo hice una vez. ¿Por qué seguís creyendo de que yo no lo puedo hacer si yo aquí estoy? Algo increíble también, y a mí me gusta mucho enfocarme en los detalles, es de que Jesús le dijo esto a Pedro cuando ellos todavía estaban sobre el agua. Es decir, Jesús le extendió la mano a Pedro, pero la Biblia dice que mientras ellos todavía estaban en el agua, y eso lo dice la Biblia, ustedes lo pueden leer, es decir, Jesús no lo llevó al bote, ya cuando estaba en el bote le dio una lección y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Sino, Él le habló cuando ellos todavía estaban en las aguas, en la tormenta. Porque Jesús quería que Pedro aprendiera a confiar en los peores momentos. ¿Por qué ustedes están pasando problemas? Tal vez se preguntan: ¿por qué Dios estoy pasando esta situación? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque te estoy enseñando a confiar, dice Dios. Cualquiera puede confiar cuando todo está bien,
pero yo quiero que confíes cuando no todo está bien. Yo quiero que confíes aún en las peores tormentas, porque yo sigo estando ahí. Hay un detalle bien interesante que el apóstol Juan anotó. Lo que les conté lo leíamos en Mateo 14, pero el apóstol Juan dice lo siguiente, y él dijo: cuando Jesús subió a la barca, y literalmente dice estas palabras, inmediatamente la barca estaba en la tierra a la que iba. Ahora, yo no sé qué fue lo que pasó acá. No sé si ellos literalmente se teletransportaron y de un momento a otro, cuando Jesús subió a la barca, ellos ya estaban en tierra firme, o simple y sencillamente Juan perdió la noción del tiempo y cuando sintió ya habían llegado al lugar a donde ellos querían llegar. Pero la Biblia dice en Juan que cuando Jesús subió a la barca, inmediatamente la barca estaba en la tierra a la que iban. Y esto es lo que usualmente pasa en nuestras vidas. A veces no salimos de las tormentas porque no aprendemos a confiar en Dios. Y Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero una vez entregamos nuestra confianza en Él, a veces Dios inmediatamente nos lleva a la paz, al lugar a donde nosotros queríamos ir. Y no es que Él no nos pudiera llevar ahí, sino Él quería trabajar algo con nosotros en el proceso. Yo realmente creo que la vida cristiana no se trata acerca de llegar del punto A al punto B, sino la vida se trata del proceso, de cómo llegamos del punto A al punto B. Y las personas que nos convertimos entre el punto A y el punto B, lo que Dios hace en nuestro carácter cuando estamos en la incertidumbre. Yo creo que de eso se trata la vida. La vida se trata acerca de caminar con Dios, del proceso con Dios. Otra vez la palabra inicial que yo les dije en este versículo 3 de Juan 1:2, prosperar significa ayudar en el camino. Nosotros no somos éxitos de la noche a la mañana. Para las personas tal vez sí lo vamos a hacer cuando lleguemos a la tierra a la cual queríamos ir. Ellos van a pensar de que somos un éxito, que de la noche a la mañana algo pasó mágico en nuestras vidas, pero no necesariamente. Ellos no saben el proceso por el cual Dios nos prosperó, nos ayudó en el camino. Y Él nos está diciendo el día de hoy: nuestras almas necesitan ser ancladas en Dios. Solo Él, ser perfecto con alma, puede llenar esa necesidad de seguridad que nosotros necesitamos.